Saludos, saludos hermanos y amigos. Mi nombre es Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Lo hago a través de la plataforma YouTube por mi canal, Pablo Razona y Medita. Si después de ver el programa le gusta, den un like. Le agradeceré mucho también que si no se ha suscrito, se suscriba y por favor, encarecidamente, comparta con otros este programa para llegar a más personas. Como todos los programas, está encaminado a razonar y meditar sobre temas del diario vivir. Y lo hacemos de forma poética, anecdótica y bíblica, con el fin de que, dependiendo de los gustos o de los conocimientos, sea bíblico o no bíblico, sea para personas creyentes o no creyentes, todos puedan sentirse identificados con los temas que estamos tratando. Hoy vamos a tratar el tema de los secretos. Y los secretos es lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. Un secreto es lo que se tiene reservado y oculto de manera cuidadosa. También es el conocimiento que exclusivamente alguna persona posee. Se cuenta que la Coca-Cola, y no estoy haciendo propaganda, solamente hay 2 personas en el mundo que saben la fórmula y nunca están juntos, y valga la redundancia, en un mismo local. Y lo tienen en un sobre lacrado que solamente ellos 2 pueden abrir, nadie más, y por eso ese secreto se ha podido guardar durante años. Antes de entrar en el tema, también quiero decirle que hay personas que saben guardar secretos, pero hay personas que jamás podemos recomendar que se le confíe un secreto porque se va a descubrir. Esta poesía en forma de décima la titulé Decretos en secreto. Y dice así: no me gustan los decretos, pues implica humillación. Se hace por obligación, aunque a veces son discretos. Al contrario, los secretos tienen una gran virtud, que con una rectitud protegen al ser humano y cualquier amigo, hermano, con limpieza y pulcritud. Pero si de Dios recibo esos secretos, acojo con placer y sin enojo, porque muy bien lo percibo. Espiritual lo concibo, nada tiene de humillante, es puro, es refrescante, al cuerpo, también al alma, nos proporciona la calma y al espíritu quietud. El 28 de diciembre de 1958, o sea, el siglo pasado, 1954, frente a la Fuente Luminosa, en las inmediaciones del municipio Boyeros, en La Habana, Cuba. Los que conocen La Habana, Cuba, en la intersección de 26 y Vía Blanca, donde hoy está la ciudad deportiva, pero que en esa época todavía no se había construido. Una madrugada, al aclarar, los transeúntes comenzaron a darse cuenta que había un artefacto allí inmenso que, según las medidas que se supieron después, medía 12 metros de diámetro y 4 de altura, y en esta no se sabía realmente de qué material estaba construido, pero como en esa época se hablaba mucho de los platillos voladores, yo era muy pequeño y yo recuerdo que cuando aquello no se le llamaba ovni, o sea, objetos volátiles no identificados, sino se decía platillos voladores, y todo aparentemente venía del planeta Marte. Bueno, pues esa mañana
los transeúntes comenzaron a notar ese artefacto e inmediatamente por las emisoras de la radio y la televisión que ya existía en Cuba, comenzaron a dar la noticia. Allí fueron las principales estaciones de radio, las dos cadenas principales de la televisión, los periodistas, y comenzaron a fluir personas a tal extremo que calcularon, los cálculos de la época era que se habían reunido 20.000 personas. Los que conocen Cuba les puedo decir que desde las provincias antiguas, Pinar del Río, Habana y Matanza, o sea, la mitad del país, llegaron personas, se movilizaron al ver aquel artefacto y qué iba a pasar, qué iba a suceder. Todo el mundo estaba pensando, bueno, ¿qué será esto? Ahora, ¿por qué yo estoy mencionando esto como secreto? Por lo siguiente. Como desde el primer momento se comenzaron a dar las noticias, nadie, los medios de comunicación no daban ni una pista de qué podía ser aquello. Solamente decían, aparentemente es un platillo volador, pero hasta ahí. Pero alrededor del mediodía, inesperadamente se abrió una portezuela que estaba por un lateral del artefacto aquel, y de manera sorpresiva salieron personas conocidas. Y voy a mencionar los nombres porque los recuerdo perfectamente. Estaba la actriz y vedette Rosita Fornés, su esposo el actor Armando Bianchi, el actor Rogelio Hernández, Herminia de la Fuente y la modelo que servía de propaganda a la cerveza Cristal en aquella época, Marta Vélez. Todos ellos eran integrantes además de un popular programa de la televisión llamado Mi Esposo Favorito, dirigido por Joaquín Condal. El diseño del artefacto fue realizado por Julio Vega, que era el escenógrafo de este programa. He dado todos estos datos porque muchos cubanos pueden ver este programa y tienen elementos para, si no lo recuerdan, algunos los más viejos y los más jóvenes no saben de esta historia quizás, y por eso se las cuento. Ahora, este programa era patrocinado por la cerveza Cristal, y de esta manera estaban tratando de hacer una propaganda y había no sé, era como un tema musical que la modelo Marta Vélez salió bailando desde aquel artefacto y los demás. Bueno, allí la gente, unos decepcionados, la prensa, que algunos también decepcionados, otros, bueno, pues alegres porque al fin se sabía lo que era y comenzaron a entrevistar. Y ahí viene por qué menciono esta anécdota como el secreto. La razón fue que el secreto fue tan bien guardado que nadie sabía nada. Las actrices, los actores fueron convocados por el director del programa y por el patrocinador esa misma noche y ya no tuvieron comunicación con más nadie y los llevaron allí, o sea que no se podía filtrar porque solamente 3 personas, el escenógrafo que había hecho el artefacto, el director del programa y el patrocinador, ellos 3 nada más, y los 3 les interesaba que no se supieran, por lo tanto ni las autoridades sabían lo que era. Y eso fue lo que hizo que el espectáculo fuera superior, porque guardaron en estricto secreto todo el plan. A mi juicio, no ha habido una propaganda después que yo tengo uso de razón, porque tengo entendido que anteriormente había ocurrido, antes de yo nacer, en la incipiente aviación, un temerario aviador había escrito en el aire también una propaganda a un jabón llamado jabón candado, y muchas personas se colapsaron porque no sabían qué era aquello. Y después yo creo que este fue el segundo o el primero en orden de interés, pero todo fue guardado en estricto secreto
y por eso tuvo el impacto que buscaban los patrocinadores. En Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 leemos lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Voy a releerlo. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Déjame decirles que muchas veces los seres humanos, sobre todo los que somos creyentes, los cristianos, los que creemos en Dios, nos referimos a secretos que hay, ocultos que no conocemos, misterios, y decimos, bueno, ¿y por qué esto no se sabe? ¿Por qué Dios no lo reveló? Y la versión que más extendida está entre los cristianos es que hay cosas que nosotros no entenderíamos. Según dicen a Albert Einstein, el gran sabio y científico del siglo pasado, dicen que en un momento él descubrió la cuarta dimensión, pero nunca la explicó porque dice que el mundo no estaba preparado para entenderla. Y si eso lo hizo un hombre, un ser humano, cuanto más Dios. Dios sabe que hay cosas que nosotros los seres humanos, con nuestra mente finita, limitada, jamás entenderíamos las profundidades y las grandezas de Él. Por eso solamente nos ha revelado algunas cosas y otras nos ha dejado en el secreto divino. O sea que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Voy a poner un ejemplo que muchos cristianos no hemos hecho siempre. ¿Por qué es que si Dios es tan poderoso, fue el creador, y si fue el creador de todo, y eso lo creemos? Por lo tanto, fue el creador de Lucifer, que después se convirtió en Satanás, el diablo. ¿Y por qué, si Dios todo lo sabía, permitió que Satanás existiera? Eso es un secreto que solo Dios sabe. Nosotros no estamos capacitados para entenderlos, pero eso pertenece a Dios. Hay como esa infinidad de cosas que no entendemos, muchos misterios que existen en la creencia, los que creemos en Dios o los que creen en otra divinidad, cualquiera que ésta sea. Incluso para el ateo, hay veces que los ateos tienen que justificar más cosas que nosotros, porque a veces ellos no tienen explicación para sus teorías, que al final de cuentas no tienen base tampoco, porque el origen se queda en un secreto y en un misterio siempre. El salmista en el Salmo 44, versículo 21 dice, porque Él, Dios, conoce los secretos del corazón. Vamos a detenernos ahí un momento. Según nosotros no sabemos los secretos de Dios, debemos estar conscientes que Dios sí sabe todos nuestros secretos. Por eso yo siempre, últimamente estoy terminando el programa con Dios sabe lo que tú y yo no sabemos, porque nosotros no sabemos todo lo de Dios, pero Dios sí sabe todo lo nuestro. Él conoce los secretos del corazón. Cuando usted crea que usted tiene un secreto de algo que usted hizo o pensó o imaginó o planeó y que no se lo ha dicho nada a nadie, tenga por seguro que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, el secreto queda entre usted y Dios. En Proverbios 11:13, el sabio Salomón dice, el que anda en chisme descubre el secreto, no descubras el secreto a otro. En algún próximo programa voy a tratar el tema del chisme, que debe ser interesante,
por tantos chismes que existen en el mundo, ¿no? Y lo estoy preparando para en el futuro tener un programa de esto. Pero lo importante, no voy a hablar del chisme hoy, sino en que nunca descubras el secreto de otro. Cuando una persona confía en ti, debes guardar el secreto. Mire, hay personas en las cuales yo confío plenamente, totalmente, que cuando yo les he dicho algo, yo estoy convencido y seguro que nunca lo dirán. No son muchos, pero tengo personas que estoy convencido que nunca lo dirán, porque me lo han demostrado. Pero hay personas también que han confiado en mí, que me han dicho secretos y yo nunca voy a revelar. Mi papá me contó 2 secretos que jamás yo se lo he dicho a nadie, ni se lo voy a decir. Mi mamá me contó un secreto que no se lo voy a decir a nadie jamás. Mi nieto Ariel me contó un secreto que no se lo voy a decir a nadie jamás. Por decir algunos familiares, ¿no? Pero hay otras personas, amigos, que me han contado secretos, miembros de iglesias que han venido a confesarme cosas que jamás se las voy a contar a nadie. ¿Por qué? Porque no se puede descubrir el secreto que otro ha fiado y ha confiado en uno como un guardián de ese secreto. Porque es muy humano y todos lo sabemos, que hay veces que no queremos quedarnos nosotros solos con algo dentro y tenemos necesidad de decírselo a otro. No sé si a ustedes les pasa, pero a la mayoría de los seres humanos, a mí, con las personas que he hablado en todos a lo largo de mi vida, todo el mundo reconoce que hay cosas que necesitan decírsela a alguien, porque es como un desahogo, pero hay que escoger muy, pero muy determinadamente a quién se le puede contar ese secreto. Y cuando uno es depositario de esos secretos, debe ser fiel a ese secreto. En Mateo 6:4 dice: sea tu oración en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mire, Cristo muchas veces habló, y con bastante énfasis en esto, cuando hagamos oración, cuando le pidamos algo a Él, no tenemos que hacerlo público necesariamente. Hay oraciones públicas. Cuando nosotros estamos dirigiendo una oración a Dios en nombre de un grupo, por supuesto que es público. Si estamos en una iglesia, en un grupo que se reúne para adorar a Dios, en una actividad familiar o de amistad, la oración es pública. Pero la oración privada que uno hace es muy privada entre Dios y uno. Y dice que cuando nosotros oramos en secreto, Dios nos va a recompensar en público. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, cuando la persona se ha identificado con Dios directo y solamente Dios y Él han tenido acceso a la preocupación, la duda o el conocimiento de un hecho, y Dios siempre ha dado la recompensa en público. En Efesios 5:12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia que está en Éfeso, está enumerando una serie de pecados y de actividades ilícitas e inmorales, en las cuales dice que es vergonzoso hasta mencionar las cosas que se hacen en secreto. Y es real, todos los seres humanos a veces hacemos cosas que son vergonzosas, o pensamos cosas que son vergonzosas, o imaginamos cosas que son vergonzosas, y gracias a Dios que si se mantienen en el secreto entre Dios y nosotros, podemos diluir, desintegrar esos malos pensamientos que a veces vienen, que no son saludables, que son enfermizos, que son deteriorantes para el espíritu, para el alma y para el cuerpo.
Así que, para terminar, déjeme decirle algo. Dios es el único depositario real de nuestros secretos, porque es el que conoce los secretos del corazón. Eso que nosotros somos incapaces de decírselo a nadie, Dios lo sabe, pero Él lo mantendrá en secreto. Y cuando oramos en secreto también, Dios nos va a recompensar en público. Y tengamos siempre presente que las cosas que Dios no nos ha revelado a nosotros, Él lo guarda en secreto porque no estamos capacitados para entender la grandeza de su divinidad. Padre Santo, que moras en los cielos, en nuestros corazones, gracias te damos, Señor. Gracias porque hay muchos secretos tuyos que no conocemos. Porque si los supiéramos, si tú los hubieras revelado, no lo íbamos a comprender, no lo íbamos a entender. Un día lo sabremos. Pero gracias también porque tú sabes los secretos que están en lo más recóndito de nuestro corazón. Gracias te damos por eso. Bendice a todos los que están ahora en sintonía, viendo y escuchando este programa. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermano y amigo, Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Dios te bendiga.